Inicien su One Server, les decía a sus compañeros que recién se han conectado. Y ayer ya habíamos creado la base de datos y estábamos empezando a crear la tabla libro. Ingresen a la consola de comandos del MySQL. ¿Están listos? Todos están ya con la consola. Los que tenían problemas ayer lograron instalar su One Server. Sí, dicen. Ya, perfecto. Bien, entonces como ya tenemos la base de datos, no tenemos que volver a crear. Cuando creamos la base de datos, cuando uno crea una base de datos, automáticamente ya se guarda en realidad de todos los comandos que ejecutamos en el servidor, afectan y no tenemos que volver a crear la base de datos. Ahora simplemente vamos a utilizar, aquí otra vez les voy a colocar la sintaxis de los comandos que vamos a ver ahora. Dicen, disculpe, ¿cómo hizo para que de nuevo aparezca? Simplemente inicien el One Server. Ya. Cuando aparezca el símbolo aquí en la parte de la barra de tareas, les dije. Seleccionen el icono del One Server, MySQL, y ahí Ya. el fije en la consola. Ya. MySQL Course. Y para que aparezcan las letritas y todo ello. Enter simplemente. Cuando les pida presionar password, Enter presionan y les va a salir ya simplemente es Enter para ingresar. Ya. Se ve en mi pantalla, ¿verdad? ¿Lo ven o está muy pequeño? Lo voy a ampliar un poco. Bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es activar nuestra base de datos. Y vamos a utilizar el comando use. Ayer les decía que el comando use nos permite de alguna forma seleccionar una base de datos. El comando permite seleccionar una base de datos. Como ayer nosotros ya habíamos creado la base de datos, entonces ya no tenemos que volver a crear, simplemente voy a activar o voy a seleccionar esta base de datos. Y le damos el comando use y a continuación el nombre de la base de datos. ¿Qué nombre le pusimos ayer a nuestra base de datos? ¿Recuerdan? Biblioteca. Correcto, biblioteca. Biblioteca 1, creo. Bien, sí, en realidad creamos dos y siguieron. Yo creé dos bases de datos, una biblioteca 1 y la otra que se llamaba biblioteca simplemente. Entonces, la que hemos trabajado es de biblioteca, por lo tanto, le colocamos use y le damos el nombre, biblioteca. Punto y coma. Y presionamos Enter para activar esta base de datos. Ahí está. Como ya existía la base de datos, ya está activado. Si en algún momento ustedes, por decir, no recuerdan qué nombre le pusimos, entonces les decía que hay un comando, ¿verdad? Que nos permite justamente visualizar la base de datos, o quizá escribieron de manera diferente, o se le fue algún carácter. Este comando justamente nos permite mostrar o visualizar las bases de datos en el MySQL. Y el comando es, ¿cuál es el comando? ¿Quién recuerda? Show, ¿verdad? Show, y aquí debe de ir la palabra database.
este comando les decía que nos va a permitir justamente mostrar esas bases de datos. Por lo tanto, yo aquí en la consola escribo el comando show, le digo mostrame show database, bases de datos. Al presionar enter les decía que nos va a mostrar todas las bases de datos. Porque yo puedo tener muchas bases de datos y puede ser que se me vaya un nombre de las bases de datos como haya escrito. Por lo tanto, aquí está biblioteca y biblioteca 1. Aquí estamos trabajando en biblioteca en este caso. Pero yo tengo otras bases de datos más porque he creado otras, les decía, y ustedes también deben de tener las bases de datos que hay instaladas del sistema y las que ustedes crearon. No necesariamente van a tener las mismas que yo tengo porque en mi ordenador yo tengo otras bases de datos. Una vez que, si ustedes se encuentran aquí en biblioteca, quiere decir que la base de datos está presente. Ahora, ¿qué debo de hacer? Voy a mostrar las tablas. Quiero, por decir, visualizar las tablas. Y para mostrar tablas también hay otro comando que se llama, esto nos va a permitir mostrar justamente las tablas, porque habíamos creado una en una base de datos. Y el comando también es show. Entonces aquí simplemente escribo show, pero esta vez le digo tables. Entonces, vamos a ver qué tablas tenemos. Y si ustedes ejecutaron el comando, deben estar viendo justamente eso. Y me dice que tengo una tabla, que es la tabla libro. Todos tienen la tabla libro. Sí, Lisa. Ya, perfecto. Ahora vamos a ver, inclusive vamos a ver cómo es que hemos estructurado esa tabla. Qué campos tiene, qué tipos de datos lo pusimos y todo lo demás. Para ello hay otro comando. Todo es a través de comando. Este comando lo que nos va a permitir es describir la estructura de una tabla. Porque puede ser que tengan ustedes muchas tablas y muchas bases de datos, entonces algunas veces no siempre uno recuerda cómo es que, qué tipo de datos le puso, qué tamaño, etcétera. Entonces simplemente aquí el comando sería describe, describe. Y a continuación le damos el nombre de la tabla. Por lo tanto, aquí en la consola, para mostrar, le digo describe y mi tabla se llama libro. Por lo tanto, aquí coloco el nombre de tabla, coloco libro, punto y coma, y enter para ejecutar. Y ahí está, me está describiendo la tabla libro. En este caso, en la tabla libro, miren, habíamos insertado el ID del libro, el título, el ISBN y el autor. Además, me está mostrando que aquí la clave primaria, que hay una columna donde dice key, me dice que es el campo ID del libro. Este campo, les decía, toda tabla debe de tener necesariamente un ID, una llave primaria, porque a través de este campo yo voy a permitir tener control de los datos. Cuando inserte un registro de un nuevo libro, no tuviera que repetirse el código o el ID del libro. Lo mismo sucede en su caso de ustedes, cuando registran a cada estudiante en la universidad, les generan o les crean una matrícula, de tal manera que ese dato sea único para cada estudiante. Y a través de la matrícula yo puedo tener el control de los demás campos, de tal manera que yo pudiese, por ejemplo, saber cuál es su dirección, dónde viven, su teléfono, su edad, fecha de nacimiento, todos los datos a través de ese dato, ¿no? A través del campo ID. Y en las páginas web sucede lo mismo. Por ejemplo, cuando ustedes crean una cuenta en cualquier red social y quisieran volver a crear con los mismos datos, les va a mostrar un error porque les va a decir que el usuario ya existe. Entonces, hay un campo
que nos permite justamente controlar de que los usuarios o los datos no se repitan en una tabla, y en este caso el libro es a través del campo. Están siguiendo, ¿verdad? A mí no me sale la tabla ni el que hizo ahorita del libro. A ver, primero Porque no lo hiciste, ¿no? ejecutaste el campo, el comando use. Lo primero, esto tuvieron que colocar para seleccionar use biblioteca. Si al ejecutar eso te sale un error, quiere decir que o no trabajaste ayer o no ejecutaste los comandos, por lo tanto no tienes la base de datos. ¿Todos tienen la base de datos? Sí, dicen. Y a ver, coloca use entonces, biblioteca, y presiona enter. Y los Ya. que no tengan, quizá ayer no se conectaron, entonces tuvieran que colocar ahí, a los que no tengan, si créate, y a continuación database, y ahí le dan biblioteca. Porque si no tienen la base de datos, por más que utilicen el comando use, no va a decir que la base de datos no existe. Y presionan enter. Ese comando les va a permitir crear la biblioteca. Y una vez dentro, una vez que ya tengan biblioteca, recién utilizan el comando use biblioteca. No les está mostrando o es que no ejecutaron sus comandos ahí correctamente o tuvieron algún problema con el MySQL. Bien, entonces vayamos al esquema, a ver. Aquí, entonces aparte de tener libro, tengo otra entidad que se llama editorial, que va a estar relacionada con libro, y lo que vamos a hacer es justamente crear esta entidad. Tiene nombre, dirección y teléfono, simplemente editorial. Por lo tanto, volvamos a la consola, y en la consola, entonces, iniciamos. ¿Cuál era el comando para crear tablas? ¿Quién recuerda? Créate table. No, créate table. Entonces, les voy a volver a colocar aquí. Esto nos va a permitir justamente crear tablas en una base de datos. Y el comando es create table. A continuación colocamos el nombre de la tabla. Y luego especificamos todos los atributos, ¿no? El atributo 1 les decía, el atributo 2 y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de atributos que tenga nuestra entidad o nuestra tabla, hasta el atributo n. Y al final punto y coma. Esa es la sintaxis para cualquier tabla que nosotros vayamos a crear, siempre que empezar con createTable, le damos un nombre y entre paréntesis deben de ir todos los atributos. En este caso, en editorial, nosotros tenemos tres atributos: nombre, teléfono y dirección. Ahora, cada atributo va a tener su tipo de dato. Por ejemplo, en nombre, como va a estar formado por letras, le vamos a dar varchar. Dirección de igual manera, porque tiene letras, números y símbolos, entonces varchar. Teléfono, como son simplemente datos numéricos, le vamos a dar numérica. Entonces hay que especificar nombre, tipo de dato y el tamaño de cada atributo. Vayamos a ello entonces. Editorial. Entonces sería aquí create table. El nombre de la tabla es editorial. Editorial va a estar formado por unos campos. Esos son paréntesis, les vuelvo a repetir, no vayan a confundir con el signo mayor y menor. Y dentro los atributos. El primer atributo generalmente se suele colocar el campo llave. Y aquí en mi diagrama me está indicando que el nombre de la editorial va a ser campo llave. Ese es el campo que está subrayado. Entonces vamos a empezar por el nombre. Indicamos que en la tabla editorial vamos a tener un campo nombre donde se va a registrar el nombre de la editorial. Espacio. Este campo va a ser de tipo varchar, con eso le estamos diciendo que es un campo de tipo texto.
Al colocar de tipo texto, significa que me va a permitir que yo inserte letras, números y cualquier carácter especial. Luego debo de especificar entre paréntesis el tamaño, cuántos caracteres quiero colocar. Puede 15. ser, ya, perfecto, 15 está bien. Eso tienen que prever, ¿no? Al decirle 15, le estoy indicando al sistema que a lo más me va a permitir solamente insertar 15 registros. Si hubiera un editorial con un nombre más largo, el sistema me va a permitir colocar, pero a la base de datos solo va a registrar los primeros 15 registros. Por lo tanto, cada atributo siempre debe de tener un nombre, su tipo de dato y entre paréntesis su tamaño. El siguiente atributo es dirección. Puedo colocar toda la palabra o algunas veces también la base de datos se suele abreviar como está ahí, direct, simplemente puedo colocar, aquí en este caso vamos a colocar toda la palabra, dirección, pero sin tilde. Igual aquí no es conveniente que utilicen con tildes, ¿por qué? Para no tener problemas más adelante, porque no olviden que esta base de datos luego lo vamos a enlazar con una plantilla, un formulario que va a estar en HTML. Y esa plantilla va a tener que registrar enviando la información directamente a la base de datos. Por eso los nombres tienen que ser sin tilde, sin caracteres especiales para no tener problemas a la hora de enlazar. Dirección, ¿qué tipo de datos será? Varchar habíamos dicho, ¿verdad? También, ¿por qué Sí. varchar? Porque ahí y puedes registrar la zona, la avenida, el número de, o la calle, el número de vivienda, entonces todo eso puedes registrar en dirección. ¿Cuánto será lo conveniente el tamaño del campo? A ver, ¿alguien me puede decir cuánto colocamos de tamaño en dirección? Tenemos un campo donde va a contener varios caracteres, entonces aquí unos 50 podemos colocar. Y por último, el número de teléfono. Entonces aquí simplemente como nombre voy a colocar teléfono. No puedo colocar así, miren, número, espacio, por decir, de teléfono. Igual que en las variables que habíamos visto en JavaScript, en los atributos en HTML, el si esto tiene que ser una única palabra. Si quisiera colocar número de teléfono, tuviera que unir esto con guión medio, porque si no el programa me va a botar SQL, me va a botar un error, me va a decir que existe el MySQL le va a reconocer esto como el nombre del campo, esto ya va a reconocer como tipo de dato, por lo tanto, como no existe un tipo de dato así, lo va a botar un error. Por tal motivo, esto vamos a colocar así simplemente, que diga solo teléfono, que no diga número. De esta manera, yo no voy a tener problemas a la hora de enlazar con la base de datos y la plantilla del formulario en HTML. Teléfono, ¿qué tipo de datos será? ¿Numérico o varchar? Numérico. Pero le pongamos varchar por si acaso, Liz, También puede porque es ser editorial. varchar. Exactamente. Si en el... Eso va a depender de qué quiero registrar, ¿verdad? ¿Cómo quiero registrar los números? Si por decir en la editorial solamente estoy pretendiendo registrar así datos numéricos, entonces en ese caso es número. Pero puede ser que quieran colocar el código del país, 591 de Bolivia, ¿no? Separado con guión y luego el número de teléfono. Si estamos pretendiendo registrar de esta manera, aquí miren, ya hay un guión, este guión no es un dato numérico, por lo tanto, si fuese así, tenemos que colocar de tipo varchar. O puede ser que esto quieran colocar entre paréntesis. Si fuese así, que quiero registrar, entonces necesariamente esto ya es varchar, ya no es numérico. Entonces, de eso va a depender el tipo de dato. Que como decía su compañero podemos colocarlo varchar, sí, no va a aceptar. Pero si queremos solo números, también vamos a colocarlo numérico para este ejemplo. ¿Cuántos dígitos tendrá este campo? ¿Numérico de cuántos dígitos? 8. Un número de teléfono tiene 8 dígitos. Entonces, eso significa que le va a aceptar hasta 8 dígitos. Luego,
Aparte de ello, ya tengo los atributos aquí de acuerdo al diagrama. Entonces, ahora tengo que indicarle cuál de estos campos, de estos tres que yo tengo, tiene que ser mi clave primaria. Ya habíamos dicho que va a ser el nombre. Por lo tanto, eso en la consola se lo hace con una palabra. Habíamos dicho que se llama primary key. Y entre paréntesis, doy el nombre del campo. El nombre de la clave puede ser cualquiera de estos tres. Puede ser nombre, puede ser la dirección y puede ser el teléfono. Pero ¿por qué han decidido aquí colocarlo a nombre? Porque seguramente es un dato que no se va a repetir. No va a haber editoriales con el mismo nombre. Por eso es que el nombre es el campo llave. No puede ser dirección, porque puede darse el caso que en la misma avenida, por decir, exista dos editoriales. Entonces, ahí ya se va a repetir la información. Por eso no puede ser un campo llave. El número de teléfono sí pudiera ser, porque es un dato que tampoco se repite, ¿verdad? Es único. Pero imagínense si algún editorial no tiene un número de teléfono. En ese caso, entonces ya no me sirve, porque si hubiera más de un editorial que no me registró el número de teléfono, va a quedar en blanco. Y al quedar en blanco no me va a permitir o no me va a servir para que sea un campo llave. Porque no olviden que un campo llave va a permitir tener control de los datos, de los registros, inclusive para administrar, porque para eliminar un dato, para actualizar, yo tengo que decirle qué campo es su campo llave. De acuerdo a ese campo va a realizar la actualización, la eliminación. Si ustedes en algún momento cambiaron de número de teléfono y cambiaron de dirección, por decir, de vivienda, para que el administrador de base de datos, cuando ustedes hagan el cambio, pueda modificar, entonces tiene que saber su número de matrícula. Sabiendo el número de matrícula, va a poder cambiar esos datos, su número de vivienda, su número de teléfono o cualquier otro dato. Por eso es importante que cada tabla tenga un primary key. Entonces aquí le decimos, entre paréntesis, que el nombre es la clave primaria, coma, como esta ya es la segunda tabla. Entonces aquí en el esquema, en el diagrama entidad-relación, me está indicando que esta tabla editorial tiene que estar relacionada con libro. Entonces yo ya tengo que crear la relación en la base de datos. Y justamente ahora, para crear esta relación, como yo ya tengo libro, ¿verdad? Este ID del libro, también tuviera que existir aquí en editorial. A través de ese campo yo voy a poder relacionar la tabla libro con la tabla editorial. O algunas veces el nombre de la editorial puede ir a parar al libro, pero libro ya hemos creado ya. Entonces yo no puedo colocar el nombre en libro, tuviera que modificar mi tabla. Que me conviene colocar el ID del libro en editorial. Eso para relacionar. Entonces vamos a crear aquí ese campo. El campo lo hemos llamado ID libro. Este campo estoy creando solamente para crear la relación. También lo habíamos colocado de tipo numérico. Ahí está, estoy viendo la estructura numérica. Y el tamaño 2 dígitos. De la misma manera que hemos creado en la tabla, con los mismos tipos de datos y todo lo demás, aquí tengo que crear. Esto estoy creando con el objetivo de crear la relación simplemente, porque este ID del libro no pertenece a editorial, es una clave foránea. Y justamente lo que a continuación viene es eso, la descripción. Le decimos que este último campo que hemos añadido es una llave foránea. Y con una palabra foreign key. Eso significa clave foránea. ¿Y cuál es la clave foránea? Es lo que he creado, lo último que he creado, entre paréntesis. Entonces le indico que es el ID libro. Esa es mi clave foránea. Pero dicen, no afecta en nada si la llave foránea es la llave principal del otro. No, no va a afectar, porque, a ver, si yo aquí registro, por decir, el libro 11, que es en lenguaje de programación, entonces, ¿cómo voy a saber que ese libro ha sido publicado por esta editorial? Justamente a través de su ID del libro. Entonces, aquí seguramente en esta tabla también va a estar registrado el número 11, que corresponde al libro el lenguaje de programación, ¿verdad? Entonces, de esa manera hay una relación entre los datos del libro y la editorial. Al saber que el código del libro es 11, entonces yo ya voy a saber que es lenguaje de programación, que tiene tal número de ISBN y el autor. Tengo otro libro, por decir, diseño y maquetación web, que pertenece, que corresponde al ID 22.
Entonces, en editorial, si este editorial, por decir, ha publicado el mismo libro, también vamos a tener registrado que el número 22, ¿verdad? El libro 22 ha sido publicado por este editorial. Por lo tanto, al tener el código del libro, yo ya voy a saber cuál es su título, cuál es su número de ISBN y cuál es el autor. De esa manera se relacionan todas las bases de datos. Lo mismo sucede en su caso. En la universidad, aparte de que en una tabla deben de tener ustedes todos sus datos, su dirección, teléfono, etcétera, cada vez que programan una materia, también queda registrado qué materia han programado, ¿verdad? Con qué docente se le ha asignado, cuántas horas, su carga horaria, etcétera. Cada vez que hacen un pago, también eso se registra. Cuál es el monto, a qué hora, el día, la hora, etcétera. Y esos datos tienen que estar relacionados, porque imagínense si yo quisiera saber qué estudiante ha llevado tal materia y si ha aprobado o ha reprobado. Entonces, como están en diferentes tablas, tiene que existir una relación entre todas las tablas para que yo pueda extraer datos de una y de otra tabla. Y ese es el objetivo de estas relaciones. Por eso aquí en el diagrama tiene que estar claro qué entidades se van a relacionar a través de qué entidad. Y obviamente aquí no se coloca el ID del libro porque el que va a diseñar la base de datos de manera física, al existir este rombo aquí, y automáticamente tiene que crear una relación entre libro y editorial. Por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo aquí. Este último campo que estamos colocando en editorial solamente nos sirve para relacionar. No es una clave primaria, esta es una clave foránea que me va a permitir unir o tener una relación entre la tabla libro y la tabla editorial. Y una vez que hemos colocado el foreign key, aquí al final colocamos otra palabra que es importante porque tengo que decirle de dónde viene este campo, de qué tabla está viniendo, porque no olviden que vamos a tener muchas tablas en una base de datos. Y utilizamos la palabra referencia. Voy a continuar aquí abajo. Ahí está, referencias. Y le digo que está referenciado a una tabla que se llama libro también. Ese es el nombre de la tabla. Miren, aquí está, esta es nuestra tabla, porque de ahí viene ese campo y del libro. Y específicamente del campo que lleva por nombre y del libro. Y aquí, miren, he colocado coma, porque esta es una sola sentencia desde aquí, desde esta coma, foreign key, el nombre del campo, eso que hemos colocado aquí, el que hemos creado, referencia a la tabla libro, a esta, pero a su campo libro. Entonces le estoy diciendo que se relacione el ID del libro que tiene editorial con el ID del libro que tiene la tabla libro. Nadie más se conectado, ¿no? Y si esto está bien, punto y coma, y presionamos Enter. A ver, lo coloco ahí. ¿Lo tienen? ¿Están siguiendo o estoy yendo muy rápido, jóvenes? Hola. Está bien eso. Ya, presionen Enter entonces. Presionen Enter, miren. Y ahí está, no hay error. Me dice que la tabla se ha creado. Y justamente vamos a ver ahora su estructura. Entonces aquí coloquemos describe. No olviden que si quieren ver la estructura de una tabla, colocan describe o describe. En este caso, que quiero describir la tabla editorial. Y al colocar punto y coma y enter, miren, aquí hay una diferencia entre libro y editorial. Me indica que los campos, field, es el nombre, dirección, teléfono y del libro. El nombre en esta tabla es la clave primaria. Aquí se está colocando como primary key. Y esta que dice mul es el ID del libro, es la clave foránea. Pero este campo... Otro error. Ya, ahorita te ayudo. Este campo va a estar relacionado, este ID del libro está relacionado con este ID del libro. Entonces simplemente aquí, cada vez que la editorial publica un libro, tiene que colocar el código del ID del libro para relacionar con la tabla libro. A ver, ¿qué error te está botando? Sí, a ver, les vuelvo a repetir. Miren, yo voy a cometer aquí otro error a propósito por decir, en vez de tablet,
escrito tabla. Y aquí en vez de varchar, voy a poner, se me fue la C por decir. Entonces, al presionar Enter, miren, seguramente si les bota este error, obviamente que aquí nos dice dónde está el error, pero para que no se estresen, busquen simplemente esta apóstrofe. Esta primera apóstrofe donde estoy apuntando, aquí me está indicando que en tabla está el error, y es justamente ahí es donde he cometido el error a propósito, ¿vieron? Tabla. Voy a corregir. Aquí no funciona el puntero, ¿no? Tienen que utilizar las teclas de movimiento. La flechita arriba he colocado para repetir. Entonces yo corrijo este carácter. Eso ya está bien, pero aquí yo tengo otro error. Miren, en varchar. No puse varchar, puse varchar. Entonces, Enter y me bota otro error. Y aquí, otra vez, la apóstrofe directamente busqué. En la primera apóstrofe me dice que hay una palabra que dice barja, ¿verdad? Barja. Entonces, vuelvo a repetir la flecha con la flecha hacia arriba, el comando. Y voy a corregir. Además voy a cambiar el nombre de la editorial. Editorial 2 lo voy a colocar para que me acepte. Miren, una vez que he corregido todos mis errores, Enter. Y se ha vuelto a ejecutar, ¿vieron? Entonces simplemente busquen la apóstrofe cada vez que les muestre un error. Cuando les muestra el error, el comando no se ha ejecutado. Por lo tanto, si les muestra el error, quiere decir que no se ha creado la tabla. ¿Qué tiene que suceder para que se cree? Sacar este mensaje de query, que la consulta ha sido ejecutada. ¿Solucionaste tu problema? ¿Pudiste crear la tabla? Estoy en eso. Busca, corrige, busca en algún lugar has escrito, o puede ser un espacio, una letra. En ello hay que tener cuidado. Algunas veces estos, como está mostrando como mayor y menor, pareciera que es símbolo, pero es paréntesis. No olviden que todos estos son paréntesis igual. Bien, vayamos creando mientras buscas tu error. No olviden que el video igual lo voy a volver a subir. Vamos a crear. Listen, disculpe. Dime. No, ya tengo dos tablas. ¿Ya puedo poner la llave foránea a la tabla libro o tengo que crear otra para recién poner la llave foránea? En libro no podemos colocar. Cuando hemos creado la primera, libro no puede tener todavía una llave foránea. La llave foránea va a ser a partir de la segunda tabla. Por ejemplo, su llave foránea es del libro, justamente su código. Cuando estemos creando biblioteca, como está enlazado de acuerdo a este diagrama, está enlazado con usuario. De usuario no puedo colocar porque no existe todavía usuario, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde voy a colocar? De libro, porque está relacionado con libro. Entonces, en biblioteca también voy a colocar el ID del libro para poder relacionar. Y ese ID del libro que voy a colocar en biblioteca va a ser la clave foránea. Vamos a crear biblioteca para que esto quede claro. Un segundo para tomarles la asistencia. Mientras tanto vayan corrigiendo sus errores, los que tuvieron problemas. Bien, ahora vayamos a biblioteca entonces. En biblioteca, igual que todos los lenguajes de programación, una vez que se aprende a crear una base de datos, correctamente ya eso es mecánico automáticamente, porque todos los comandos se suelen volver a repetir. Entonces aquí otra vez sería create table, porque vamos a crear otra tabla, pero esta vez el nombre de la tabla va a ser biblioteca, de acuerdo al diagrama entidad relación. Biblioteca, entre paréntesis, los atributos. Esta tabla solamente tiene dos atributos, nombre y dirección. Empezamos por el nombre. Ahí seguramente se va a registrar el nombre de la biblioteca. ¿Y qué tipo de datos será el nombre de biblioteca? Varchar también, ¿verdad? Porque vamos a registrar texto. Entonces, de tipo varchar. El tamaño. Podemos colocar 15 o unos 30 caracteres. Por si tiene alguna biblioteca un nombre largo. Luego colocamos dirección.
Aquí voy a escribir todas las palabras, si bien en el diagrama solamente dice direct, yo voy a colocar, para este ejemplo, dirección. Dirección también va a ser de tipo varchar, porque vamos a registrar texto. Aquí le podemos colocar nuevamente 50 caracteres como máximo. Y no tengo otros atributos. Si aquí tuviera otros atributos, como ser el número de teléfono, la zona, dependiendo los atributos, voy colocando. De acuerdo a este diagrama, solamente tenemos 2 atributos, por lo tanto, lo voy a diseñar la tabla con esos 2. En este caso, en el diagrama también aquí, miren, me dice la clave primaria. Es nombre porque ese campo está subrayado. Al hacer el diseño de esta base de datos, han determinado que el nombre sea la clave. Por lo tanto, aquí entonces le digo que el primary key es nombre. Voy a faltar la palabra aquí porque si no me va a botar error. La llave primaria es nombre. Con eso ya tengo mi llave en esta tabla. ¿Qué me faltaría? La clave foránea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta tabla está relacionada con libro. Entonces, como ya existe el libro, y en libro yo tengo un campo llave, que es primario, este campo, generalmente siempre el campo llave de la otra tabla va a parar. Aquí tengo que duplicar otra vez este campo. Entonces tengo que crear un campo para que exista, que se va a llamar ID libro. Ese campo me va a permitir hacer la relación de biblioteca con libro. Por lo tanto, nuevamente aquí repetimos. Primero tiene que existir el campo. Para que exista, le digo que vamos a crear un campo que se llama ID libro, que va a ser de tipo numérico y va a ser de 2 dígitos. Aquí no olviden que es en inglés, ¿no? No coloquen numérico. Si colocan numérico, le va a provocar otro error ahí. Con esto ya existe el campo. Pero tengo que decirle que este campo que he creado es una llave foreign con la palabra foreign. Sí, primero la G, después la N, foreign key. Queda menos de un minuto, dicen. Y dentro del paréntesis, el nombre del campo y del libro. Además, aquí no coloquen coma, espacio simplemente para decirle la referencia de dónde está viniendo esta llave. Esta llave viene, entonces colocamos aquí referencias, así. ¿De qué tabla? De la tabla libro también. Entonces aquí va el nombre de la tabla y entre paréntesis tengo que colocar el campo. ¿Qué se llama el campo con el cual voy a relacionar? También ID libro. Para que no se